Para el estudio de hoy, les voy a pedir que de favor me acompañen puestos de pie a leer el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, vamos a leer versículos 3 al 14. Mientras usted encuentra el pasaje, le comento, esta porción de la Escritura trata de que Dios Padre nos ha bendecido en Cristo con la elección, la adopción, la redención y la herencia. Y estas bendiciones producen en el apóstol Pablo y en nosotros la alabanza a nuestro Dios. Leamos por favor Efesios 1, versículos 3 al 14. Acompáñeme con su vista. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias que nos has elegido en Cristo, nos has adoptado. Gracias, Señor, que tenemos toda clase de bendiciones en los lugares celestiales por tu misericordia, por tu gracia. Señor, hoy venimos a alabarte, venimos a adorarte por quien tú eres, por lo que has hecho en nosotros. Rogamos, Dios, que este mensaje quede en nuestros corazones, Dios, que podamos llevarlo a la práctica. Señor, que lo que hoy hablo sea claro, sea entendible. Ruego, Dios, que esta palabra, Dios, vaya acompañada de fe en aquellos que escuchan, Dios, y aquellos que no te conocen, y que hoy sea el día de salvación para ellos. Señor, en cuanto a tu pueblo, rogamos, Dios, que sea un motivo para alabarte, que produzca en nosotros santificación, que produzca en nosotros, Dios, aquello por lo cual tú has decidido que esta palabra, Dios, salga. Señor, rogamos que lo que hagamos hoy sea todo para tu gloria. En nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Al leer este texto, como lo mencioné en un inicio, es muy evidente que el apóstol Pablo está alabando a Dios. Y si nos detenemos un poco a examinar los versículos, podemos ver que hay una relación de causa y efecto. La causa son las bendiciones, las cuales motivan al apóstol Pablo y producen en él el efecto que es la alabanza. Y me resulta interesante cómo se da esta alabanza, porque parece que Pablo ya no puede contenerse más e irrumpe en alabanza en el versículo 3. Después, los versículos 6, 7 y 12 nos hablan de la gloria de su gracia, las riquezas de su gracia y alabanza de su gloria. Cuando los hermanos de Éfeso leyeron esta carta, muy probablemente ellos sintieron ese mismo deseo de Pablo, de alabar a Dios con ese ímpetu, con esa emoción y gratitud espontánea y sincera. ¿Cómo presuponemos esto? Bueno, por la sencilla razón de que ellos eran cristianos, y todo cristiano desea eso. Pero tenemos un problema: nuestra condición pecaminosa. Si somos honestos, no siempre tenemos la motivación para alabar a Dios. Nos desmotivamos porque no tenemos las posesiones que otros tienen, la salud, la familia o incluso el ministerio de otro. Pueden que no sean estas tus luchas, pero tú conoces las causas por las cuales te sientes desmotivado a alabar a Dios de corazón. Sea lo que sea, te causa conflicto. Y cuando vienes a la iglesia y estás cantando, oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador,
te das cuenta de que eres como un témpano de hielo. ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Entonces, ¿dónde encontramos la motivación que nos lleve a alabar a Dios de forma continua, a alabar a Dios de corazón? Hoy veremos dos motivaciones para alabar a Dios. Lo haremos, número 1, al recordar nuestra elección, y número 2, al recordar nuestra adopción. Así que podemos decir que el sermón de hoy se trata de que debemos alabar a Dios porque Él nos eligió y nos adoptó. Por supuesto, como ustedes lo vieron, el pasaje señala más de 2 motivaciones, pero por cuestión de tiempo solamente nos limitaremos a estudiar las ya mencionadas. Y antes de adentrarnos en estas motivaciones, debo aclarar que acorde al texto y su contexto, Pablo se está refiriendo a cristianos, como lo dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no es tu Señor, tú no puedes decir que tienes estas bendiciones. No podrás alabar a Dios en los términos bíblicos. Pero si no eres cristiano y me estás escuchando, ya sea por internet o presencialmente, te pido de favor que no apagues la transmisión, que no te levantes para irte de este lugar. Te pido que te quedes y escuches lo que se dirá respecto al Dios de estas bendiciones. Pues al hacerlo, eso debería de motivarte a buscarle, a arrepentirte de tus pecados y alabarle. Bien, habiendo aclarado esto, vayamos a nuestro pasaje. Les voy a pedir que una vez más me acompañen en el versículo 3 y 4. Efesios 1, 3 y 4. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La primera motivación que nos da nuestro pasaje para alabar a Dios es que Él nos eligió. ¿Qué significa elegir? Según el diccionario, elegir es escoger o preferir a alguien o algo para un fin. Entonces creo que es bastante simple, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos dice nuestro pasaje sobre esto? ¿Qué quería comunicar el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso? ¿Y de qué nos sirve a nosotros saber esto hoy en día? Lo primero que nos dice nuestro pasaje sobre esto es que Dios Padre nos escogió, según nos escogió en Él. Debemos alabar a Dios porque Él nos eligió en Cristo. Y esto debe ser así, pues nosotros no podemos elegir a Dios. Nuestro Señor dijo claramente en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. También fue muy directo con sus discípulos en Juan 15:16 y les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No podemos acercarnos a Dios por iniciativa propia. Es el Dios Santo que nos ha escogido a nosotros, a lo vil y menospreciado, como lo dice 1 Corintios 1. Cuando esta frase menciona según nos escogió, se está refiriendo al tipo de personas que menciona Isaías capítulo 1. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Ese nos éramos nosotros, hermanos. Creo que no tenemos nada de que gloriarnos en nosotros mismos, pero podemos gloriarnos en la siguiente palabra: Él, según nos escogió en Él. Cuando habla de que la elección es en Él, se está refiriendo a Jesucristo. Dios no te ha escogido en tus obras, las cuales son trapos de inmundicia. No te ha escogido en la disposición de tu corazón, la cual varía de un momento a otro. Él te ha escogido en su Hijo Jesucristo, en aquel en quien el Padre tiene toda su complacencia. ¿Y qué seguridad nos da eso? Ahora, si la elección es la motivación, entonces, ¿cuál es la desmotivación? La realidad es que en nuestro pasado se presenta en ocasiones como una desmotivación, al recordar lo que en otro tiempo fuimos. Y pensamos que debido a que nuestros pecados fueron gravísimos y muchos, no podemos pertenecerle a Dios y no podemos alabarle de corazón. Probablemente los hermanos de Éfeso pasaron por eso también. Hechos 19 menciona que muchos de ellos, antes de ser cristianos, practicaban la hechicería. También ese mismo capítulo menciona el temor de unos comerciantes de esa ciudad que vendían templos en miniatura réplicas en miniatura del templo de la diosa Diana, que era la religión principal de esa ciudad. Y se consideraba a Diana como la diosa de la fertilidad, y en honor a ella
pues los adherentes a esta religión hacían orgías. Entonces, muchos hermanos que se convirtieron de esa religión principal al cristianismo tenían que enfrentar estos recuerdos inmorales de su pasado. Pero cuán apreciables han de haber sido las palabras del apóstol Pablo cuando ellos leyeron y exclamaron en sus corazones: Él nos escogió, nos eligió en Cristo. Si queremos conocer más de esta bendición, sería bueno preguntarnos cuándo ocurrió esta elección. El texto dice que fue antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Debemos alabar a Dios porque Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Al leer esta declaración de que la elección es antes de la fundación del mundo, podemos entender que por siglos y siglos estuvimos en la mente de Dios. Por así decirlo, en la eternidad pasada Dios nos amó mediante la elección. Como lo dice en Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hay quienes piensan que Dios los eligió porque vio su futuro, un futuro donde ellos tendrían fe, pero eso no es lo que dice la Biblia. Dios no nos eligió por ver nuestro futuro, sino a pesar de que vio nuestro futuro, un futuro lleno de miseria antes de conocer a Cristo. Hermano, Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y esto no es un plan B de Dios. No es algo que a Él se le salió de las manos y tuvo que improvisar eligiendo a unos cuantos debido a que Adán y Eva pecaron. No. Esto tampoco es algo espontáneo de Dios. No es como si Él un día hubiera dicho: ando de buen humor, los voy a escoger. Absurdo. ¿Te imaginas qué inseguridad pensar en que así como Dios te elige un día, al otro día te puedes echar? Qué bueno que Él no actúa así. Él es inmutable. Él no puede echarte. Estaría yendo en contra de su naturaleza. Además, en el contexto, según por lo que vimos, el Hijo dio su sangre y es por eso que el Padre no te puede desechar. Y si Dios hizo esto, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué nos escogió? Bien, el texto dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Debemos alabar a Dios porque Él nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Interpretando esta frase dentro del contexto de los primeros 3 capítulos, podemos ver que es una promesa. En los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, Pablo está hablando de lo que Dios ya ha hecho por su iglesia. Todos los verbos están en indicativo, con excepción de uno, que se encuentra en el capítulo 2 y versículo 11. Y simplemente este mandato, este versículo, es un llamado a recordar lo que Dios ya ha hecho por ellos. Por lo que podemos decir que Dios ya nos ha hecho santos y sin mancha delante de Él. Esto es posible solo por Cristo, porque estamos en Él. Él es nuestro representante ante Dios. Y si me permiten la expresión, es como si en los documentos de Dios dijera santo a un lado de su nombre. Ahora, interpretando esta frase dentro de los últimos 3 capítulos del libro, podemos ver que es un mandato. En estos últimos 3 capítulos hay muchos verbos en imperativo. Pablo está hablando de cómo la iglesia debe responder a la obra que Dios ya ha hecho por ellos. Si gustan acompañarme en el capítulo 4 de Efesios y versículos 22 y 23. Efesios 4, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que Efesios incluye tanto una promesa como un mandamiento. Y ojo, hermanos, no cometamos el error de pensar que si comenzamos a portarnos mejor, entonces de alguna manera nuestras acciones moverán a Dios para que Él nos extienda la mano y nos salve. Eso no es lo que vemos en el texto. Lo maravilloso es que el Dios Santo nos eligió no por nuestra santidad, sino por su misericordia ante nuestra total ausencia de santidad. El Señor nos ha elegido para ya no ser lo que fuimos. Él nos toma para sí. Al leer la última frase de que Él nos ha hecho santos y sin mancha delante de Él, me estaba acordando del nombre de la iglesia del hermano Lalo en Veracruz, iglesia Coram Deo. Según los teólogos, Coram Deo dicen que significa vivir delante del rostro de Dios. Y la realidad es que es así, lo sabemos. Pero quiere el Señor, en su gracia, que no solamente asintamos con la cabeza esta verdad,
sino que verdaderamente vivamos en nuestro interior como hombres santos apartados frente al rostro de Dios. Probablemente piensas que ni aun como cristiano puedes decir esto, que no puedes vivir de una manera santa y sin mancha delante de Él. Y el diablo tratará de aprovecharse de esto y muy astutamente tratará de desmotivarte diciéndote: ¿para qué cantas? Tú no eres santo. ¿Para qué vas a la Santa Cena? Tú no eres sin mancha delante de Dios. ¿No te acuerdas lo que le dijiste a tu esposa? ¿No te acuerdas cómo le respondiste a tus padres? Debemos recordar de que por Cristo Jesús somos santos, porque estamos en Él. Es como inicia la carta, ¿no? Acompáñeme para que usted mismo lo vea. En el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. ¿En dónde? En Cristo Jesús, que están en Éfeso. No olvides esta realidad. Misma descripción, santos, diferentes lugares. Cristo Jesús, Éfeso. Cristo Jesús, Ciudad de México. Es por esta verdad, hermanos, que podemos alabar a Dios, cantarle, participar de la mesa del Señor y vivir glorificándole. Pero, ¿en qué se basó Dios para elegirnos? El versículo 5 nos dice inmediatamente que fue una elección basada en amor habiendo sido predestinados. Debemos alabar a Dios porque Él nos eligió en amor. Esto va más allá de algo romántico. Es un amor que verdaderamente a Dios le costó. Y le costó tanto que tuvo que enviar a su Hijo unigénito al mundo a morir en una cruz. Siempre que se trata de este tema de la elección, hay cuestionamientos del por qué unos sí son elegidos y otros no. Es un tema difícil. Pero también cometemos el error de separar o encasillar a Dios en un solo atributo, la soberanía de Dios. Y ciertamente Dios es soberano. Y en cuanto a esta crítica, el mismo autor de la carta a los Efesios responde en su carta a los Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero ese mismo autor que nos habla de la elección, en esta carta a los Efesios, él incluye el atributo del amor. Entonces, hermanos, esto no es una elección fría e injusta. Como le respondió el famoso predicador Charles Spurgeon a una persona que le interrogaba respecto a la elección. Él le dijo: yo entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. Lo que no entiendo es cómo pudo amar a Jacob. Antes de preguntarnos por qué Dios aborreció a Esaú, debemos preguntarnos: ¿por qué Dios me amó a mí? ¿Por qué Dios te amó a ti? Como aplicación de esta sección, en primer lugar, amigo, tú que no eres cristiano, no uses la elección como un pretexto para no venir a Dios. El mismo Dios que ha elegido a aquellos que creerán en Él es el mismo Dios que una y otra vez a lo largo de toda la Escritura invita al pecador a que deje sus pecados y ponga toda su confianza en Él. Podríamos mencionar muchísimos textos sobre esto, pero solamente mencionaré uno: Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Amigo, si tú no vienes a Dios hoy, en el día del juicio, tú no podrás decirle a Dios: ¿es que tú no me elegiste? No, serás condenado, porque una tarde del domingo 4 de julio del 2021, tú rechazaste venir a Dios. Amigo, por favor, abandona hoy tu camino de pecado y ven a Él en fe, confiando en que Él puede salvarte y Él lo hará. Dios elige, sí, pero también llama, y hoy te está llamando. ¿Qué harás? En segundo lugar, hermano, tú que eres cristiano, por lo explicado anteriormente, sabes que la respuesta a la elección debe ser la alabanza. Y no me gustaría ponerte un ejemplo muy lejano. ¿Qué tal el día de hoy? Hoy es el día del Señor. Ya sea en el culto público, familiar o privado, puedes aplicar esto. Y hazlo no porque creas que te va a caer un rayo si no lo haces, sino hazlo por las motivaciones y por las razones que hemos visto ahorita. Es una elección que es en Cristo y no en tus obras.
Es una elección que es antes de la fundación del mundo, a pesar que Dios ya sabía cuántas veces le has fallado y le fallarás. Es una elección con el propósito de que seas santo. Y es una elección hecha por amor. En lo personal, algo que me ha ayudado a elevar una sincera alabanza al Señor es recordar de dónde me ha rescatado el Señor y cómo ha venido trabajando en mí. No te puedo decir que hagas exactamente lo mismo porque no es lo que dice el texto, pero te puedo sugerir que recuerdes tu testimonio de salvación y te puede ayudar. Es lo que dice Deuteronomio 8, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Esto que hacía Asaf en el Salmo 77:11, él dice: haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y qué maravilla más grande que la elección. Te pregunto, ¿qué harás hoy para alabar a Dios? Hasta aquí hemos visto que Dios nos escogió, nos eligió. La segunda motivación que nos da nuestro pasaje para alabar a Dios es que Él nos adoptó. Acompáñeme por favor en el versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Dice: en amor habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué dice nuestro texto al respecto? La primera frase que encontramos es: adoptados hijos suyos. Debemos alabar a Dios porque Él nos adoptó como hijos suyos. Es ilógico pensar en adoptar a un hijo biológico. Yo sí sé que incluso decirlo es absurdo, pero esta realidad nos dice y nos muestra que naturalmente no todos son hijos de Dios. Y nuestro contexto inmediato y general de la Escritura nos confirman esta verdad. Dice el capítulo 2 que antes éramos hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo, hijos de ira al hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. En Juan 8:44 también Jesús le responde a unos judíos que estaban discutiendo con él, diciéndoles: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermanos, solo hay dos realidades: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Gracias a Dios que Él nos ha adoptado. La adopción es una gran bendición. Gracias a esto, nosotros ahora podemos acercarnos a Dios, o como lo dice Hebreos, al trono de la gracia. En los evangelios se relata que en la muerte de Cristo el velo del templo se rasgó, simbolizando que todos los que están en Cristo ahora pueden acercarse al Padre todas las veces que ellos quieran, sabiendo que ahora son hijos de su Padre Dios. Gracias a la adopción, ahora tenemos a alguien que se compadece de nosotros porque le importamos. Dice el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cuando incluso nuestros seres más cercanos no se compadezcan de nosotros, recordemos que Dios, como nuestro Padre, al adoptarnos, también se compadece de nosotros en todo tiempo. Y la lógica que usa Pablo en otra de sus cartas, parafraseando, es que si antes Él se compadeció de nosotros cuando éramos pecadores, ahora como hijos es lógico que con más razón se compadezca. Y entre paréntesis estoy haciendo referencia a Romanos 5, versículos del 8 al 11. También, gracias a la adopción, tenemos a alguien que nos corrige porque le importamos, y es señal de que no somos bastardos, sino hijos. Me gusta como lo menciona Apocalipsis: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hay muchas otras cosas más que se pueden agregar respecto al por qué la adopción es una gran bendición, pero el tiempo no lo permite. Los hermanos de Éfeso sabían muy bien lo que significaba adoptar. Dicen los investigadores que en tiempos del Imperio Romano, y Éfeso era una ciudad de la provincia romana, en tiempos del Imperio Romano, dicen los investigadores que cuando un padre o una madre no quería a su hijo por la razón que está fuera, se acostumbraba a abandonarlos en el basurero. Pero también mencionan que los cristianos de los primeros siglos habían adoptado una costumbre, y era la costumbre de ir al basurero y adoptar a esas personas.
¿Se pueden imaginar a esos hermanos en ese momento tomando a esos niños? Ellos estaban pensando que eso era exactamente lo mismo que el Señor había hecho con ellos. Elegir a personas menospreciadas, sin valor según la sociedad, por así decirlo, personas llenas de basura en el alma. De hecho, esta descripción queda corta de la realidad nuestra, pues hay quienes de la basura sacan cosas útiles y las pueden vender. Pero hermanos, Dios en nosotros no puede encontrar nada útil. Pero una vez adoptados como sus hijos, Él nos transforma y nos capacita y nos hace como Él, de manera que podamos cumplir lo que dice Efesios 5:1, es decir, ser imitadores de Él, ser imitadores de nuestro Padre. ¿Te has preguntado cómo es el Padre que te ha elegido, que te ha escogido, que te ha adoptado? Una de las descripciones que más me gustan sobre el amor de Dios como un buen padre se encuentra en Ezequiel 16, donde se ilustra ahí a la nación de Israel como una pequeña niña que cuando recién nació no tuvieron los cuidados de una recién nacida. No la bañaron, no la limpiaron, no la envolvieron en pañales, ni siquiera le cortaron el cordón umbilical, sino como algo menospreciable la arrojaron al campo. Pero el Señor, como buen padre, pasa junto a esa niña y la toma para sí y le dice: vive, la limpia, la cuida, y mientras va creciendo, Él sigue con ella y la adorna hasta hacerla muy preciosa. También en Oseas 11 hay otra descripción de Dios como buen padre, enseñándole a su hijo a caminar, tomándole de los brazos. Hermanos, estas descripciones nos hablan de que no nos adoptó un ogro malvado, nos adoptó un Dios amoroso. Y si dudas aún de su amor por ti, es porque has olvidado lo que Pablo menciona a continuación. Pablo menciona que hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Debemos alabar a Dios porque Él nos adoptó por medio de Jesucristo. ¿Cómo surge esto? Primeramente de forma negativa, interpretando este pasaje de forma negativa. Nos podemos dar cuenta que no dice por Jesucristo, o ¿saben qué? También puede ser por medio de Buda o por medio de Mahoma. No dice eso el texto, por lo que Jesucristo representa exclusividad. El texto tampoco indica una necesidad de complemento. No dice por medio de Jesucristo y tu moralidad, por medio de Jesucristo y tu conocimiento o lo que quieras agregar. No dice eso. Por lo que Jesucristo representa calidad total. Y estas descripciones de Jesucristo nos hablan de que Él no falla como mediador. Ahora, interpretando esta frase de forma positiva, tal cual como se menciona en el libro, para poder responder esto, debemos preguntarnos quién es Jesucristo y qué hizo para que podamos ser adoptados hijos de Dios. Y responder a estas preguntas como se debe sería imposible. Dice el apóstol Juan que no cabrían en el mundo los libros que se habían de escribir. Así que nos limitaremos únicamente en esta tarde a lo que hemos recibido de parte de Dios. El texto menciona el nombre completo de nuestro Señor, Jesucristo. Jesús es el nombre personal que se le dio al Señor por medio del ángel, diciéndole a José, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Un nombre que nos habla de su obra. Y para poder salvar, la segunda persona de la Trinidad tenía que ser, como lo dice Hebreos, semejante a sus hermanos. Él tenía que tomar una naturaleza humana, cumplir la ley de Dios como humano y pagar como humano, todo en nuestro lugar. Pero para poder hacer esto, también tenía que ser Dios mismo. De esto nos habla su nombre divino, Cristo. Cristo es el nombre asignado al Mesías, el ungido. En el Antiguo Testamento, aparte de los reyes y algunos profetas, se ungían también a los sacerdotes. Un sacerdote es alguien que mediaba entre Dios y los hombres. Y nuevamente podemos recordar los pasajes del libro de Hebreos que nos hablan de Jesucristo como sumo sacerdote y como el sacrificio perfecto. Y es que solo un ser infinito, Jesucristo, el Dios hombre, podía pagar la deuda infinita del hombre para con Dios a causa del pecado. Esto es lo que podemos saber acerca de su nombre, que señala a su obra, la cual Él realizó. Y Él, por su gracia y debido a nuestra incapacidad, nos dio el don de la fe, como lo dice el capítulo 2 de Efesios.
Y también, por su gracia, se cumplió en nosotros lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Has creído tú en su nombre? ¿En Jesús, el que te salva a ti de tus pecados? Si la respuesta es un no, este es el momento para que lo hagas. Si la respuesta es un sí, entonces significa que eres hijo de Dios. Ese es un motivo para alabarle. Pero, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué nos adoptó? El texto dice que fue según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Debemos alabar a Dios porque Él nos adoptó según el puro afecto de su voluntad. No hubo otra cosa que motivara a Dios para extender su misericordia y su gracia sobre nosotros. Ningún factor externo al Dios Trino fue la causa de estas bendiciones mencionadas. Y esto es una buena noticia, que la razón de la elección y la adopción se encuentren en Él mismo, en el Dios que no cambia. ¿Por qué? Porque si el origen es en Él, significa que nada externo nos puede quitar estas bendiciones. Como lo dice Romanos 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué sabemos de su voluntad? Si le preguntáramos al apóstol Pablo, hermano Pablo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Probablemente nos diría que leyéramos Romanos 12:2 y nos daríamos cuenta que es una voluntad buena, agradable y perfecta. Si le preguntáramos al apóstol Juan, hermano Juan, ¿cuál es la voluntad de Dios? Probablemente nos diría que leyéramos Juan 6:39 y nos daríamos cuenta que Jesucristo dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta afirmación los incluye a ustedes, hermanos de la Iglesia del Redentor, que han creído en Jesucristo. ¿Acaso no es este un motivo para alabar a Dios? Como aplicación de esta sección, hermano, por lo explicado anteriormente, sabes que al igual que la elección, la adopción debe ser motivo para alabar a Dios. Pero, ¿qué tal ahora si no solamente hoy, sino también durante la semana aplicamos esta verdad? Alabar a Dios el lunes, el martes o cualquier otro día de la semana. Cuando te vengan dudas, cuando tengan pensamientos sobre cuál es tu posición con Dios. Cuando Satanás venga a decirte que no eres adoptado hijo de Dios porque has fallado y no eres perfecto. Calla Satanás y a tus pensamientos recordándote a ti mismo, es verdad, he fallado, no soy perfecto. Pero Efesios 1:5 dice que soy adoptado por medio de Jesucristo. Y Él nunca falló, Él verdaderamente fue perfecto. Quita tu mirada de ti y míralo a Él. Mira al medio por el cual has sido adoptado. Contempla al Hijo y encontrarás motivos para alabar a Dios. En segundo lugar, amigo, tú que no eres cristiano, recuerda que Dios no va a aceptar ninguna donación que hagas a Teletón ni ninguna otra buena obra que realices. Él ha establecido a Jesucristo como el único medio, el único camino para que tú puedas ser adoptado por Dios. No seas necio creyendo en tus propios medios. Cree en el medio que Él ha dado. Cree en Jesús como quien te salva de tus pecados. Para finalizar, debemos preguntarnos, si Dios Padre nos eligió y adoptó, ¿cuál es el fin de esto? El texto dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Una gracia que nos hace aceptos. ¿Te desmotiva no ser acepto por tus amigos? ¿Te desmotiva no ser acepto por tus compañeros de trabajo? ¿Por tu familia? ¿Por la chica que te gusta? ¿Por el chico que te gusta? ¿Por el club al que perteneces? ¿Por los vecinos? Etcétera. Quizás nunca lo seas, pero regocíjate en que eres acepto en el amado. Piensa en cuántas personas son aceptas en todos estos grupos que mencioné, pero rechazan al amado. No son aceptos, pero tú lo eres.
¿No crees que ese es motivo suficiente para alabar a Dios? Ser acepto en el amado, ser acepto en Cristo. En este libro, esta frase, en Cristo, en el amado o sus equivalentes, se repiten alrededor de 30 veces en la carta. Esto nos indica que todo lo que llegamos a hacer como cristianos es por Él. Fuimos escogidos en Él, fuimos adoptados por medio de Él, tenemos redención en Él, tenemos herencia en Él. Él es nuestro representante, Él es la fuente de las bendiciones que hemos visto. Honrad al Hijo, dice el Salmo 2. ¿Cómo no hacerlo al haber escuchado lo que Dios ha hecho por nosotros? Hermano, ¿pide mucho Dios de ti? ¿Pide mucho Dios de mí? No, pide que le alabemos. Y al haber estudiado estas doctrinas, podemos decir, junto con el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Que el Señor les bendiga.